Listo, buenas tardes para todos, mucho gusto. Mi nombre es Luisa Fernanda Cano Bautista, soy residente de tercer año de Microbiología Obstetricia de la Universidad Libre de Cali. El día de hoy vengo a hablar de la gestante con antecedentes de cirugía bariátrica y mi tutor para el día de hoy y esta charla fue el doctor Jorge Ricardo Paredes Aguirre, que es ginecólogo y obstetra, especialista en medicina materno-fetal y docente de nuestra universidad. Entonces, para entrar un poco en contexto, todo empieza en la obesidad. Sabemos todos que la obesidad es una enfermedad crónica que está asociada a un estado inflamatorio completamente y una disfunción inmunológica asociada. ¿Y qué pasa con la obesidad? Que este es un factor de riesgo para múltiples enfermedades, como lo son las enfermedades metabólicas, cardiovasculares, infertilidad, cáncer y para el día de hoy, pues de las complicaciones estacionales que vamos a nombrar más adelante. ¿Qué pasa con esta obesidad? Que a pesar de que es una enfermedad prevenible, en todo el mundo desde el 2020 hay 988 millones de personas que cursan con esta enfermedad y en cuanto a las gestantes, aproximadamente el 45% de ellas cursan con mínimo o sobrepeso o obesidad, que es las pacientes que nosotros atendemos normalmente. Hay un estimado en 2035 que más o menos el 24% de la población mundial va a cursar con obesidad, lo que quiere decir que 1 de cada 4 personas va a tener obesidad en ese año. Y para Colombia, que es del 2020, el 59% de las mujeres que tenían obesidad estaban entre los 18 y los 64 años, con una tasa hasta del 2.5 de aumento anual ya que hasta el 2035. Esa es la importancia de que el día de hoy estemos hablando de estos procedimientos bariátricos. Y es que, como es una enfermedad prevenible, igual nosotros tenemos que, si ya la tengo, generar un control sobre ella. ¿Y yo cómo lo voy a hacer? Modificando los estilos de vida, la nutrición, la actividad física. En ocasiones puedo generar un apoyo psicoterapéutico, farmacoterapia, procedimientos endoscópicos inicialmente. Y el último paso es donde vamos nosotros a indicar una intervención quirúrgica, porque son aquellas pacientes que cursan con obesidad mórbida y algunas comorbilidades que no se tratan de manera adecuada a pesar de los manejos ya dados, como enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, apnea obstructiva del sueño o algunas artropatías. Entonces, hablando específicamente de este último manejo, que es la cirugía bariátrica y metabólica, tenemos que tener en cuenta que el 80% de las mujeres a nivel mundial terminan en este procedimiento y que más del 60% de ellas tienen entre 20 y 45 años, que es la edad fértil, y 30 de ellas cursan con una disfunción menstrual. Entonces, la idea de esta cirugía es lograr que la paciente me pierda peso, mejore la calidad de vida, tenga algunos efectos metabólicos como hasta resolver o regresar alguna comorbilidad y en nuestra casa pues va a mitigar las complicaciones durante el embarazo. Y es que realmente es un procedimiento bastante seguro, tiene bajas tasas de mortalidad desde el 0.03 hasta el 0.2%. Por lo tanto, pues digamos que es seguro hacerlo en la mayoría de nuestros pacientes en edad fértil, pero hay que tener en cuenta que durante el embarazo y en sí, en general en las mujeres, puede tener diferentes resultados adversos, como son la deficiencia de micronutrientes, específicamente en procedimientos malabsortivos, puede generar anemia por deficiencia de hierro y vitamina B12, pérdida del peso durante la gestación, que ya vamos a ver qué complicaciones nos puede traer eso, y desnutrición o hasta el síndrome de dumping, que quiere decir cuando el alimento pasa demasiado rápido por el estómago y llega directamente al intestino, no se alcanza a absorber y genera como si fuera una hiperglicemia, de ahí sube la insulina, y posteriormente va a ser una hipoglicemia reactiva, que es la que puede generar síntomas en ella, como mareo, debilidad, y pues pasa la hipotimia, y pues de ahí para allá todas las complicaciones que puede traer la hipoglicemia severa. Acá pues, en este gráfico les traigo esto de la IFSO, que la IFSO es la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, que para el 2022 se encontró que más o menos 278.581 procedimientos se realizan a nivel mundial y que el 67% es el gástrico, en un 24% es el bypass, y de ahí pues esos son los dos procedimientos como más frecuentemente hechos y ya vamos a mirar de qué se trata cada uno, de manera laparoscópica, que es el mono estándar para este manejo. Entonces ya hablamos por qué es la importancia, ahora a quienes les puedo hacer la cirugía bariátrica. Y las indicaciones que nos da la misma IFSO y la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica nos dice que se lo podemos hacer en pacientes con índice de masa corporal de 35 kilogramos, independientemente si tienen alguna comorbilidad o no relacionada con la obesidad,
o aquellas pacientes que tienen índice de masa corporal entre 30 y 34.9, pero que no han perdido suficientemente peso, no han podido lograr controlar adecuadamente sus comorbilidades, o nos dan una nueva indicación que es para pacientes mayores con índice de masa corporal mayor a 30, que tengan diabetes mellitus tipo 2 y tampoco se hayan podido controlar con los mismos medicamentos. Claramente no hay límite de edad y pues ya nos dan una recomendación en los adultos mayores que les podemos hacer esta cirugía respecto a las comorbilidades que tengan, a la fragilidad con la que luchan. Ya sabemos para qué son, a quiénes, entonces vamos a hablar de los tipos de procedimientos. Inicialmente tenemos los procedimientos restrictivos, que como su nombre lo dice, me restringen la cantidad del alimento que se puede consumir o pues que se puede ingerir. Y por otra parte están los procedimientos malabsortivos, que lo que me van es a favorecer esa malabsorción, porque es un procedimiento que directamente requiere una evaluación del intestino, que recordemos allí es donde se hace la mayoría del proceso de absorción de todos los micronutrientes y vitaminas. Entonces, para empezar, hay procedimientos que se pueden mezclar ambos tipos, pero vamos a hablar inicialmente de los procedimientos restrictivos. El primero es la banda gástrica ajustable. Esta literalmente es una banda que se ajusta por medio de instilación de solución salina por medio de un dispositivo que está en la pared abdominal y se coloca un anillo en la unión a 1 a 2 centímetros de la unión gastroesofágica, y el fin es que, como acabamos de hablar, que este es un procedimiento restrictivo, me va a restringir como a una pequeña bolsa donde va a llegar el alimento únicamente. Lo bueno es que en este procedimiento el alimento puede continuar normalmente pues la parte de la absorción y la digestión por medio del duodeno y de ahí para allá pues todo el intestino delgado. Es importante que es mínimamente invasiva, es un procedimiento que puede ser reversible, por ejemplo, en los casos que la paciente presenta algún tipo de complicación, como por ejemplo que se deslice este anillo o presente múltiples episodios eméticos y llega a una pérdida de exceso de peso hasta el 54%. El otro procedimiento es la gastrectomía en manga o slip gástrico, que lo que hacemos literalmente es resecar la curvatura mayor y solamente vamos a dejar un saco de más o menos de 60 o 150 mililitros de capacidad, y obviamente eso me va a reducir la cantidad de alimento que pueda ingerir la persona. Entonces, adicionalmente, en la resección de la curvatura mayor va a reducir la renina, que es la que está asociada con la saciedad, y lo bueno es que no me interrumpe toda la continuidad gástrica. Obviamente es un procedimiento irreversible y me va a llegar a perder peso hasta en un 65%. Este procedimiento se puede combinar con otros que ya les voy a explicar. En cuanto a los procedimientos que tienen tanto su parte restrictiva como malabsortiva, tenemos el bypass gástrico en Joy-Rux. Este bypass lo que se hace literalmente es generar un bolsillo gástrico, retirando como, pues dejándolo de lado en la porción derivada de este estómago, y lo que vamos a hacer es generar una anastomosis a nivel de gastroyeyunal. Y por otra parte, como todavía nos queda una porción grande de estómago que va a continuar con el píloro y el duodeno, que es el ácido pancreática, aquí se va a generar otra anastomosis con esta asa alimentaria. Quiere decir que todos los jugos gástricos y miliopancreáticos van a llegar a esta anastomosis y el alimento continúa directamente. Este pues es de los procedimientos que tiene mayor pérdida de peso, exceso de peso, hasta en un 70% a los 2 años. Otro procedimiento que también es mixto es el bypass gástrico de única anastomosis, y lo que sucede es que también dejamos una bolsa que es restrictiva, larga y estrecha a nivel del estómago, y lo que hacemos es tomar el yeyuno. Únicamente vamos a hacer una gastroyejunostomía, o sea, no corte completamente, sino vamos a generar como una unión a una parte del yeyuno que es a 150 centímetros distal del ligamento de Treitz, y lo que pasa es que el bolo, el alimento continúa por la cámara gástrica y se juntan en esta zona con todos los ácidos biliares y pancreáticos para aquí pues generar la absorción. Es simple y seguro y efectivo, y se han encontrado tasas de resolución de diabetes mellitus hasta en un 85% y una hipertensión hasta en el 66%. Es limitado realizar este procedimiento, casi no lo vemos en la literatura porque puede estar asociado a riesgo de SEA gástrico o esofágico en ocasiones. Y por último está, perdón. Ya, qué pena.
Y por último está la derivación biliopancreática con cruce o sin cruce duodenal, y simplemente hacemos un slip gástrico y dejamos el píloro y el duodeno. Y al momento que dice el hombre. Ya. Y ¿Cuándo vas a leer eso? ya. Y entonces hacemos una gastrectomía vertical, que es un slip. Dale clic a la pantalla. Dale clic a la pantalla. Clic, solo un clic y ya. Ya, linda, listo. Listo. Entonces, bueno, hacemos es un slip, se deja el píloro, se deja parte del duodeno y aquí es donde se va a hacer una anastomosis con el íleo, o sea, dejo de lado el duodeno, dejo de lado el yeyuno. Y pues ahí continúa directamente el alimento y más adelante tengo que hacer otra anastomosis y lo ideal para pues continuar todo lo que son los ácidos pancreáticos y biliares. Que es que no tiene cruce duodenal, simplemente que dejo un bolsillo gástrico y directamente pues voy a hacer una anastomosis de íleo a esa parte gástrica, por lo cual no dejo el píloro ni el duodeno. Este pues es un poquito más complejo en cuanto a la técnica y es el que más presenta déficit nutricional. Hablando de todos sus procedimientos y respecto al tema del día de hoy, entonces les voy a empezar a hablar de este primer estudio, que es desde el 2021, que quería evaluar la repercusión del tipo de cirugía bariátrica en los resultados del embarazo, con un estudio observacional prospectivo, que se hizo específicamente con participantes que tenían antecedente de bypass gástrico, se fueron 132, banda gástrica en 107 y el slip gástrico en 29 pacientes. Y pues querían ver si los resultados maternos y perinatales, qué complicaciones quirúrgicas y médicas posquirúrgicas podían tener estas pacientes. Y en esta primera gráfica, que es un diagrama de dispersión, vamos a ver cómo cambia el peso durante los embarazos después de la banda gástrica. Como podemos ver en la primera, tenemos aquí la banda gástrica, el bypass gástrico y el slip gástrico. Y podemos identificar que desde el inicio del embarazo, para las pacientes que tienen una banda gástrica, hay aumento de peso y este aumento va siendo pues como curvo durante el transcurso del embarazo y ven que es mucho más, o pues es muy diferente a la ganancia de peso que se toma con un bypass gástrico o con un slip gástrico. Un aumento bastante notable. Y en esta tabla les traigo la comparación de los resultados maternos y perinatales entre los embarazos después de banda gástrica, bypass y slip gástrico. Entonces, es importante también que aquí esta tabla lo que nos compara es directamente entre dos procedimientos. Entonces, por ejemplo, me comparan bandas y bypass y si nos damos cuenta que para la diabetes estacional, para la anemia y las complicaciones quirúrgicas, esos resultados van a disminuir cuando la paciente tiene un antecedente de banda versus el bypass. Pero, por ejemplo, si ya comparamos banda con slip, vemos que pues ningún resultado fue significativo. Y en cuanto al slip versus el bypass, solamente encontramos que hay menos casos de pacientes con anemia cuando tienen ese antecedente de slip versus el bypass. Y en cuanto a los resultados perinatales, tenemos que los fetos tienen un peso mayor al nacer en aquellas que tenían banda versus el bypass. Y a la vez, aparentemente, las pacientes que tenían antecedente de banda tenían un feto grande para la gestacional y también tenían mayor riesgo de parto prematuro a comparación de aquellas que tenían bypass. Y por otra parte, comparando ya los de banda con slip, lo que sucede es que aparentemente la banda sí me puede disminuir el riesgo de un feto grande para la gestacional. Entonces, pues, en conclusión, acá nos indican que los embarazos después de un bypass se asociaron con un mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas y anemia materna en comparación a aquellas de un slip o una banda gástrica. Los recién nacidos de mujeres que se sometieron a un bypass gástrico tuvieron un peso al nacer más bajo en comparación de aquellos que tenían antecedente de banda y existe mayor riesgo de parto prematuro después de banda gástrica a comparación del bypass. Igual cabe aclarar que actualmente no hay ningún consenso con respecto a qué procedimiento es mejor para las mujeres que planean un futuro embarazo. Sabiendo esto, ya tenemos la paciente que tiene antecedente del slip gástrico, sabemos que tenemos que darle una asesoría anticonceptiva, tenemos que ajustar el medicamento
que esté tomando la paciente o el medicamento que esté administrando por las tasas altas de fracaso que existen. Ya sabemos que hay una mala absorción por esa derivación intestinal, entonces hay que ajustar las dosis o utilizar otros medicamentos por el riesgo de TDP asociado, por ejemplo, a los anticonceptivos orales combinados, y esto específicamente para los procedimientos malabsortivos o mixtos. ¿Y qué nos dice la literatura? Por ejemplo, ACOG nos dice que debemos retrasar el embarazo entre el momento de que la señora se operó hasta cuando quiera tener mínimo 1 a 2 años tras la cirugía. Lo que es la Sociedad Estadounidense de Cirugía Metabólica y Bariátrica y la endocrinología clínica nos hablan de un tiempo mínimo de 12 a 18 meses, y el Royal College nos habla que sí, mínimo 18 a 18 meses, de 12 a 18 meses, pero importante que la paciente llegue en el mejor momento posible en cuanto a la estabilización del peso corporal, y vamos a identificar y tratar las posibles deficiencias nutricionales que este pueda presentar. ¿Por qué es importante hablar del tiempo? Porque es que en este momento, tras la cirugía, es donde hay un periodo catabólico rápido, ahí es donde más hay disminución de ingesta calórica, la paciente tiene riesgo de nutrición, y de ahí pues que nosotros tenemos que probablemente limitar la ganancia de peso durante el embarazo, sabiendo que puede traer algunas consecuencias. Pero porque estamos hablando de esto el día de hoy, porque es que la incidencia está de 2.5 nacimientos por cada 100 pacientes en los 2 años siguientes a la cirugía, y se han visto algunas pues, resultados o beneficios. Por eso vamos a hablar porque es importante el tiempo con este estudio que es del 2021, que evalúa los resultados neonatales y el embarazo por intervalo entre la cirugía y la concepción y el aumento de peso gestacional según las recomendaciones que les daba la Academia Nacional de Medicina. Este fue un estudio en cohorte multicéntrico retrospectivo hecho en los Países Bajos y tomó 196 pacientes que tenían antecedentes o de SLIP, o de bypass, o de banda, y, o de bypass con única anastomosis, y lo siguió durante 10 años. Y también querían ver qué tanta aumento de peso gestacional tenía la paciente, si era inadecuado o adecuado o excesivo, restando simplemente el peso al final del embarazo y el peso pregestacional, y adicionalmente nos dividió las pacientes según el tiempo que se demoraron para la concepción, 12 meses como un grupo temprano, grupo medio de 12 a 24 meses y un grupo tardío de 24 meses. Entonces, en esta primera tabla les traigo algunos resultados gestacionales y neonatales respecto al intervalo de la cirugía a la concepción. Entonces, por ejemplo, para los resultados gestacionales tenemos que las pacientes que se embarazaron en menos de 12 meses cursaban con menos edad gestacional y a la vez eran las que menos ganaban peso. Realmente lo que hacían era perder peso durante el embarazo, a comparación a aquellas que se embarazaban de 12 a 24 meses o más de 24 meses. Y en cuanto a los resultados neonatales, estas mismas pacientes del grupo precoz de menos de 12 meses eran las que tenían fetos con menos peso, a comparación de aquellas de mayor de 12 meses o mayor de 24 meses. Aquí en esta tabla ya son las características pregestacionales o resultados gestacionales y neonatales según la evidencia de las recomendaciones para la ganancia de peso. Se decía que era inadecuado, nos dan esta tablita aquí al lado derecho, la amarillita, para basarnos en el índice de masa corporal pregestacional o en el momento en que inició los controles prenatales, cuánto peso máximo podía ganar esa paciente. Entonces tenemos que las pacientes que tenían, por ejemplo, para las características pregestacionales, respecto a los procedimientos quirúrgicos, independientemente de la ganancia de peso, la mayoría tenían antecedente de bypass en J-Rux. En segundo lugar, hay un slip gástrico y en tercer lugar, un bypass de anastomosis única. También se encontró, por ejemplo, que las pacientes que tenían una ganancia inadecuada de peso son aquellas que tenían menos tiempo entre la cirugía y la concepción, y adicionalmente eran las que tenían un índice de masa corporal mucho más alto antes del embarazo, probablemente porque fue muy rápido el embarazo, no alcanzaron a perder el peso que pues era el ideal. Y por otra parte, en cuanto a los resultados estacionales, lo mismo, aquellas que tenían una ganancia de peso inadecuada, o sea, que no ganaron menos de lo que debían, son las que tenían menos edad estacional, y aquellas que tenían menos peso en esos fetos, en esos recién nacidos al nacer. Y pues para todas estas variables se encontraron significancia estadística. Como conclusión, la edad estacional al momento del parto, el aumento del peso gestacional y el peso neonatal
fueron más bajos en aquellas que se embarazaron en menos de 12 meses a comparación de las de más de 12 o más de 24 meses. Y el peso inadecuado, el aumento del peso inadecuado durante el embarazo se asoció con menos edad gestacional en el momento del parto y menos peso al nacer. Obviamente, pues ellos recomiendan posponer el embarazo durante 12 meses después de la cirugía por los resultados que acabamos de ver. Pero es importante que ellos no hablaban en menos de 6 meses, entonces pues solamente traigo este fragmento de este estudio que sí me hablaba, que era el 2021, que sí me hablaba que qué pasaba si en menos de 6 meses se podían embarazar, y ellos encontraron que efectivamente se presentan con mayor frecuencia fetos pequeños para la gestacional en aquellas que se embarazaron antes de 6 meses, a comparación de las que se embarazaron en más de 6 meses, y que para los demás resultados perinatales o maternos no hubo ninguna diferencia. En cuanto a los aspectos nutricionales, después para que me puedan entender un poco, traigo esta imagen que es un bypass en Gele-Rux para recordar que si retiramos, digamos, la gran parte de la curvatura mayor del estómago, es allí donde se genera el factor intrínseco, que es el que me va a ayudar a absorber la vitamina B12. Y en el duodeno como tal, en la parte del yeyuno, es donde se va a absorber la mayor cantidad de hierro y las vitaminas liposolubles y el folado. Es de ahí que si yo derivo es parte de esta zona, pues por eso es que del alimento no se va a poder absorber ese tipo de micronutrientes. Y sumémosle que durante el embarazo ya sabemos que hay diferentes cambios fisiológicos, entonces va a empeorar aún más la absorción por la hemodilución, por el aumento de la presión renal o por ejemplo los cambios en la masa grasa. Y entonces, en respecto a esto, nos dicen entonces, preconcepcional al inicio de la gestación y en cada trimestre en estas pacientes tenemos que tomar un pool de exámenes, los básicos que ya tenemos para el embarazo, más los de micronutrientes y vitaminas como la vitamina B1, especialmente si son pacientes que generan hiperemesis gradiética en el primer trimestre, para ver si tenemos que hacer la suplencia. En general, las guías nos hablan que todas las pacientes deben tener multivitamínicos y minerales a nivel preconcepcional y durante el embarazo, y nos recomiendan que todos tengan ácido fólico con dosis mínimas o máximas, de 1 miligramo, y se aumenta más esta dosis en caso de que sean pacientes obesas o diabéticas, que tengan cobre, hierro, hasta de 60 miligramos, a comparación de los embarazos normales que solamente requeriría 27 miligramos, que contengan selenio, zinc, vitamina A, que podemos dar hasta dosis de 10.000 unidades, pero eso se debe dar en forma de betacaroteno por el que el retirol es el que puede tener riesgo de teratogenesidad, y vitamina B1 en caso de especialmente si cursa con hiperemesis. Y en cuanto a las recomendaciones de los macronutrientes, realmente en cuanto al consumo de energía no nos dan específicamente alguna recomendación, solamente que tengan antecedentes de, que tengamos en cuenta el antecedente de la masa corporal antes del embarazo, que aumento del peso durante el embarazo y que puede hacer de actividad física. En cuanto a los carbohidratos, claramente pues que evitemos los carbohidratos simples y demos solamente carbohidratos con bajo índice glicémico. Y en las proteínas, sí es claro la dosis que tenemos que dar desde 60 gramos al día o hasta 1.5 gramos por kilo de peso corporal. Sabiendo pues la limitante que hay en diferentes procedimientos quirúrgicos, vamos a ver afectada la homeostasis de la glucosa. Y es que recordemos que en el primer trimestre de un embarazo normal va a haber aumento de la sensibilidad a la insulina, y lo que es en el segundo y en el tercer trimestre va a haber una progresión de esa resistencia a la insulina para poder garantizar mayor carga de glucosa hacia el feto y pues que tenga un adecuado peso. Pero ¿qué pasa en los pacientes con cirugía bariátrica previa gestantes? Esa resistencia a la insulina va a mejorar aún más, obviamente va a disminuir el riesgo de diabetes gestacional, pero no va a aumentar el riesgo de un feto pequeño por la gestacional, porque la resistencia a la insulina es insuficiente en el tercer trimestre para las necesidades del feto. Pero claramente esto depende de las técnicas quirúrgicas que utilicemos, porque pues, por ejemplo, lo que son los procedimientos restrictivos, como un slip gástrico, se va a tardar un poquito más ese control de esa homeostasis de la glucosa, a comparación de aquellos procedimientos mixtos o malabsortivos, que podemos ver resultados del control metabólico hasta en 2 días o hasta semanas después del procedimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, las guías nos recomiendan no realizar curva de tolerancia a la glucosa por el mismo síndrome de dumping que acabamos de hablar. Vamos a generar una alta carga para la paciente, lo que va a hacer es una hipoglicemia reactiva, sintomatología, y aparte si le toman la curva, pues va a salir con hipoglicemia, entonces va a ser como un resultado falso.
Y aparte, las guías a nivel mundial pues no tienen niveles específicos hechos para las pacientes postbariátricas y tampoco saben qué objetivos glicémicos debemos utilizar. Por tanto, nos dan recomendaciones por cada trimestre. En el primer trimestre vamos a tomar hemoglobina glicosilada y glicemia en ayunas. En el segundo trimestre, entre semana 24 y 28, nos recomiendan realizar por 7 días glucometrías preprandiales y en la noche, o si se puede hacer un monitoreo continuo de glucosa. Y si la paciente tiene antecedentes de diabetes mellitus antes de la gestación, pues vamos a repetir una glicosilada. Y en caso del tercer trimestre que la paciente tenga factores de riesgo o que esté sospechándose que haya diabetes gestacional de pronto por el peso fetal o algo, debemos volver a repetir las recomendaciones del segundo trimestre. Y en cuanto al aumento del peso gestacional, realmente tampoco las guías nos dicen qué es lo ideal y qué no es lo ideal para las pacientes postbariátricas, pero podemos utilizar las mismas tablas que nos da la academia, el Instituto de Medicina, en cuanto al índice de masa corporal prestacional y qué ganancia puede tener. Y por esta parte, el Colegio Real de Obstetras y Ginecólogos de Nueva Zelanda y Australia nos dicen que en general para cualquier paciente, como con sin antecedente o con antecedente, tendrían que ganar un aumento de 2 hasta 2 kilogramos en el primer trimestre y posteriormente va a haber un aumento lineal de 0.22 kilos por semana entre el segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces nos vamos a mirar qué impacto tiene el estado nutricional en el crecimiento fetal y van a comparar los resultados neonatales y alteraciones nutricionales después de un bypass o después de un sleeve gástrico en estas pacientes. Este estudio es del 2018, un estudio observacional retrospectivo que tomó 123 embarazos únicos, 77 que tenían bypass y 46 que tenían sleeve. Y todas ellas tenían el extra multivitamínico, les hicieron seguimiento por cada trimestre y a cada uno le tomó los parámetros bioquímicos que acabamos de ver. Y ellos querían ver el crecimiento fetal por medio del Z-score. El Z-score es una medida que ahora recomienda la OMS para vigilar el crecimiento de los fetos, de los recién nacidos, de los infantes, y lo que hace es tomar una medida media, digamos que la media es 0, y todo aquello que se aleje del 0, o sea negativo, es cuando hay menos peso para esos niños, y todo aquello positivo es cuando hay mayor ganancia de peso. Ya vamos a mirar. Entonces, por ejemplo, en esta tabla que les traigo los resultados maternos y neonatales según el tipo de cirugía bariátrica, podemos ver que a pesar de que se presentó de pronto en más casos de hipertensión inducida por el embarazo en las pacientes con bypass previo, pero fue más prevalente o más frecuente la diabetes y la cesárea en las pacientes que tenían un sleeve gástrico, pues esto no fue un resultado significativo. Y eso es específicamente como querían ver aquello del crecimiento fetal y el peso fetal durante el embarazo, perdón. Entonces, por ejemplo, para la puntuación Z, aparentemente ambos tenían pérdidas de peso, pero tampoco fue significativo este resultado. En cuanto al feto pequeño para la gestacional, aparentemente se presentan aquellos que tenían antecedentes bypass, pero tampoco con resultados significativos. En cambio, para los parámetros nutricionales, ellos encontraron, por ejemplo, que las pacientes que tenían antecedentes gástrico eran aquellas que tenían menor ingesta de proteínas en comparación de aquellas que tenían un bypass, pero las que tenían bypass tenían menos niveles de hemoglobina, menos niveles de vitamina E y menos insulina en ayunas, que para todos estos parámetros que les acabo de explicar, pues tuvieron resultados significativos. Y en cuanto a las variables maternas, y el crecimiento fetal con el Z-score, se dieron cuenta que cuando había aumento del peso gestacional, la urea en orina pues era mayor, realmente que eso era como, ellos querían ver como la ingesta de proteínas, vitamina E y la glicemia en ayunas se presentaban pues pesos mucho más grandes, a comparación de cuando había un déficit de hierro, de saturación de transferrina de ferritina, miren que los pesos se alejaban más, quiere decir que son pesos mucho más pequeños. ¿Qué pasaba? Que este estudio tenía un limitante y es que todas las pacientes sí tenían micronutrientes, pero no sabíamos a qué dosis ni cuánto. Aparte, a la mayoría en teoría le hicieron seguimiento durante el trimestre, pero no tenían los datos completos. Entonces, pues este estudio concluyó que el riesgo de feto pequeño para la gestacional después del sleeve gástrico no fue menor que el bypass en Jerux, y el crecimiento fetal tras un sleeve gástrico se asocia positivamente con el suministro de proteínas, pero negativamente con el estado de hierro materno. En cuanto a los resultados y complicaciones maternas, traigo inicialmente este estudio, que es del 2019,
y lo que quería era comparar los resultados estacionales y neonatales en una población de mujeres embarazadas con obesidad versus aquellas que se habían sometido a cirugía bariátrica previamente. Este estudio se hizo en Brasil durante 3 años, del 2014 al 2016, y tomó 250 pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 30 y sin antecedente de cirugía bariátrica. Y comparó con 93 gestantes que ya tenían antecedente de cirugía bariátrica y podían tener cualquier índice de masa corporal para ver las complicaciones gestacionales y neonatales y el tipo de finalización de la gestación. Entonces, para empezar, les traigo esta tabla donde se pueden ver las complicaciones gestacionales comparando grupo con obesidad sin la cirugía previa versus grupo postbariátrico. ¿Y qué podemos ver? Pues lo que ya habíamos visto también previamente, estas pacientes postbariátricas, independientemente del procedimiento que tengan previamente, van a ser aquellas que van a presentar mayor tasa de anemia, pero es importante que son las que menos van a tener hipertensión crónica, menos preeclampsia y menos diabetes a comparación de aquellas que son obesas y no tienen cirugía previa. Y adicionalmente, nos muestran esta tablita para darse cuenta que en esos pacientes que tenían antecedentes de cirugía bariátrica e igual habían cursado con diabetes, miren que solamente, que hasta el 86% se controló solamente con dieta y solo un 13% requirió medicación, comparada con aquellas obesas durante el embarazo que hasta el 51% requirió medicación para un buen control metabólico. En esta vamos a comparar los resultados gestacionales y neonatales entre el grupo con obesidad versus el grupo postbariátrico. Y podemos encontrar pues que no hubo diferencias para el parto prematuro o para la cesárea, pero sí hubo mayor impacto para en las pacientes postbariátricas en cuanto al feto pequeño para la gestacional y probablemente por lo mismo aumento de admisión a la UCI neonatal. Pero en estas pacientes podemos ver cómo cae la tasa de efectos grandes para la gestacional a comparación de aquellas que eran obesas durante el embarazo y no tenían cirugía previa. Y cabe aclarar que las complicaciones gestacionales se presentaron hasta el 89% de las pacientes que eran obesas durante el embarazo y solamente el 45% de esas complicaciones las presentaron las pacientes que tenían antecedentes de cirugía, independientemente del índice de masa corporal. Y en esta tabla que nos mostraba directamente, nos comparaba esos resultados gestacionales y neonatales, pero en aquellas que ya estaban operadas, pero igual seguían con obesidad porque tenían índice de masa corporal mayor a 30, en aquellas gestantes sin antecedentes de cirugía con un índice entre el 30 y 35, y las comparaban también con aquellas que tenían índice de masa corporal mayor a 35. Y encontraron que, por ejemplo, para el trastorno hipertensivo del embarazo, para la diabetes, igual, sí sigue obesa, pero tiene el antecedente, miren que igual se presentan menos casos, ese tipo de desenlace. Pero pues la anemia, a pesar de todo, sigue siendo pues más prevalente en el grupo postbariátrico. Cabe aclarar que estos pacientes igual también seguían obesas, pero igual disminuía la tasa de estas complicaciones. No se veían diferencias significativas en cuanto a los resultados neonatales, como la UCI neonatal, el feto pequeño para la gestacional o grande para la gestacional, si las comparaban todas, así tuvieron índice de masa corporal mayor a 30. Y en cuanto a las conclusiones, entonces toman que la cirugía bariátrica disminuye el riesgo de complicaciones relacionadas con el embarazo. Incluso esta reducción se va a mantener en una mujer embarazada que permanece con obesidad después de la cirugía, como lo vamos a ver, y cuando no hay una pérdida sustancial de peso materno, el peso al nacer se ve menos afectado. Entonces, diciendo esto, pues toman en cuenta también que las pacientes que tienen antecedentes de cirugía bariátrica versus las pacientes con peso normal o simplemente prácticamente tienen el mismo riesgo de generar morbilidades maternas graves durante el embarazo. Y aquí pues hay otro tipo de resultados, por ejemplo, en cuanto a la finalización del embarazo, encontramos que en las pacientes con antecedentes de cirugía bariátrica van a haber menos tasas de parto instrumentado, se disminuye la inducción del parto y van a haber menos lesiones del esfínter anal hasta en un 54% y se disminuye también la tasa de hemorragia postparto hasta en un 42%. Y en cuanto a las complicaciones quirúrgicas por el antecedente que tienen y por estar embarazadas, solamente se ha encontrado hasta en un 8% hernia interna en esas pacientes que tienen antecedente de bypass
se puede presentar perforación o obstrucción intestinal, pero lo importante de acá es que el paciente que tenga antecedentes de cirugía bariátrica llegue con dolor abdominal agudo, múltiples episodios epiméticos, independientemente de la estacional, aunque se pueden presentar más complicaciones en el tercer trimestre, debe ser valorada de manera urgente en el servicio de urgencias porque hasta el 17% va a requerir un manejo quirúrgico, miren que el 9% puede presentar muerte materna y hasta el 13% una muerte fetal, pero no quiere decir que el embarazo se asocie con mayor riesgo de reintervenciones quirúrgicas. Hay otros resultados importantes como por ejemplo en la salud mental, y estos dos estudios del 2022 que también nos hace la INSO, nos habla directamente de la depresión y ansiedad, y es que más o menos hasta el 24% de las pacientes que tienen cirugía bariátrica previa versus las que no tienen cirugía bariátrica pueden presentar depresión y ansiedad, y puede aumentar esta probabilidad con una oportunidad de 1.5 veces durante el embarazo de desenlace, afectando la depresión o afectando la salud materno-materna. Y por otra parte, las pacientes con antecedentes o de bypass o de SLIP, hasta el 64% cursaban con depresión y ansiedad, pero no asociaban esta depresión y ansiedad a algún resultado perinatal o materno. Y cabe aclarar, y en la historia clínica vamos a preguntar acerca del consumo de cigarrillos, porque ya sumado a esto, puede aumentar la oportunidad hasta 7.6 veces del bajo peso al nacer. Importante también si tiene consumo de marihuana, porque aumenta la oportunidad hasta 5 veces de una restricción de crecimiento intrauterino. Ya para hablar de las complicaciones perinatales, quisimos traer esta parte directamente del aborto porque ha habido pues, discusión acerca de si aumenta o disminuye las tasas de tras después de la cirugía, y aparentemente las disminuye, pasando de un 33 hasta un 8% en estas pacientes. Y este metaanálisis, que lo resumí acá, nos dividía respecto a los procedimientos. En cuanto a los malabsortivos, aparentemente no hay ningún efecto o ningún aumento de esa tasa de aborto espontáneo. Lo mismo sucede para aquellos procedimientos restrictivos, y para los procedimientos combinados como el bypass, aún hay una relación inconsistente si sí aumenta o no aumenta la tasa de los abortos espontáneos. Y lo mismo sucede para las pacientes con banda gástrica, que hay pocos estudios y los que hay aparentemente dicen que aumenta la tasa de abortos, pero pues no tiene como significancia o peso estadístico. Y por último traemos este estudio que es del JAMA, es el último que salió desde este año, de febrero del 2023, con una gran cantidad de pacientes, de 53.813 pacientes que tomaron entre el 2012 y el 2018, y ellos lo que querían ver era evaluar el balance entre el riesgo y beneficio asociado con la cirugía bariátrica en torno a los resultados obstétricos, neonatales e infantiles. Y lo bueno, o pues lo interesante de este estudio es que tomaron a una paciente que se embarazó siendo obesa. Después se hace la cirugía bariátrica y después de la cirugía bariátrica vuelve y tiene otro embarazo. Entonces ella misma hace el control, ella misma hace el caso y ella misma hace el control. Entonces le pudieron hacer seguimiento a 53.813 pacientes y se dieron cuenta que resultados en cuanto al peso fetal y complicaciones maternas había, complicaciones perinatales y diagnósticos infantiles los primeros 2 años antes y después de la cirugía. Vamos a ver. Entonces, para empezar, pues esta es específicamente hablando este diagrama de los fetos pequeños para la gestacional y los fetos grandes para la gestacional. Podemos ver hacia el lado izquierdo antes de la cirugía bariátrica y al lado derecho después de la cirugía bariátrica, o sea, lo azul y fue después y lo naranja fue antes. En cuanto al feto pequeño para la gestacional, miren cómo las tasas eran aproximadamente un 8% y eran pues como permanentes respecto al tiempo previo al embarazo. Y tras el embarazo, esta tasa aumenta hasta un 18% y viene disminuyendo después del tiempo entre el embarazo y la cirugía bariátrica. Pero es importante que para efectos grandes para la gestacional pasa todo lo contrario. Empieza a aumentar esta tasa, entre más lejos la cirugía es, y más se va acercando la cirugía, pues es un poco más alta, pero lo notable es cómo disminuye más o menos hasta un 5% y se mantiene en el tiempo esa tasa para efectos grandes para la gestacional. Y aquí están los diagnósticos de ocurrencia de los embarazos antes y después del embarazo. Entonces, ellos lo que hicieron fue tomar diagnósticos por el CIE-10 y los agruparon, igual cada uno tenía, digamos, como un subdiagnóstico, y nos se dieron cuenta que, por ejemplo,
se presentaba con menor frecuencia y tenía aparentemente mayor impacto esa cirugía bariátrica, especialmente en los casos o pues para presentar diabetes mellitus en el embarazo, hipertensión materna, hipertensión inducida por el embarazo y preeclampsia. Y en otras ocasiones, pues infecciones puerperales. Y en cuanto a los diagnósticos de ocurrencia en los niños hasta dentro de los 2 primeros años de vida, se dieron cuenta que aparentemente aumentaba la tasa de esos niños que tenían una infección por influenza hasta una oportunidad de 4.8 veces de presentar estas infecciones respiratorias con una oportunidad hasta 2.4 veces después de la cirugía bariátrica y desórdenes asociados al feto pequeño para la gestacional y malabsorción. Pero por el contrario, mejoran las tasas de la hipoxintraproteína, de la sepsis del recién nacido, de los desórdenes los transitorios de los carbohidratos, las convulsiones, los desórdenes relacionados al feto grande y las lesiones esqueléticas en el momento del parto en aquellas pacientes que tenían una cirugía bariátrica y posteriormente tenían un embarazo. Entonces, como conclusiones sobre las bases de estas asociaciones, se encontró que el balance entre el riesgo y el beneficio asociado a la cirugía bariátrica parece ser favorable para el embarazo de los recién nacidos y los mayores beneficios para los resultados del embarazo después de la cirugía se obtuvieron más que todo para la hipertensión y la diabetes gestacional, y lo que son las convulsiones, la lesión del esqueleto y las infecciones neonatales disminuyeron drásticamente, mientras aparentemente aumentan todas las infecciones virales, las bronquiolitis, que aparentemente se aumentaron después de la cirugía bariátrica. Y en cuanto al seguimiento gestacional, nos recomiendan hacer una monitoría ecográfica de ese crecimiento, especialmente en el último trimestre, y más en las pacientes que pueden tener deficiencias nutricionales o hasta desnutrición. Y claramente si encontramos algún otro factor de riesgo, pues se debe hacer un seguimiento mucho más estricto. Importante que les quede para esta charla que los procedimientos bariátricos no se deben considerar una contraindicación para un parto, porque en los estudios revisados se encontraron tasas hasta el 60% en estas pacientes por el simple hecho de tener un antecedente, una cirugía bariátrica. En cuanto a la lactancia del periodo postparto, claramente no está contraindicada la lactancia en estas pacientes. Aparentemente, hay poca evidencia sobre las deficiencias de los nutrientes en esta leche materna y hay casos muy escasos acerca del déficit de vitamina B12 que puede presentar policitemia y anemia megaloblástica en el recién nacido, pero pues son estudios o casos, digamos, muy pequeños. Y sí es importante enfatizar que estas pacientes deben continuar con el seguimiento del apoyo nutricional en el periodo postparto y esa suplencia nutricional y multivitamínica que tenía durante el embarazo. Y aparentemente parece que hasta el hecho de lactar puede reducir el riesgo de obesidad infantil, bajando ese perfil glicémico, comparándolo con aquellas pacientes que daban solamente alimentación artificial y aparentemente también disminuye la masa grasa. Cabe aclarar que en el posparto vamos a evitar AINES en esas pacientes que tienen antecedentes de bypass. Y como conclusión, les traje este resumen que tenemos en cuenta la paciente desde el periodo preconcepcional. Entonces, es aquella paciente que tenemos que dar una anticoncepción confiable por los primeros 12 a 18 meses después de la cirugía. Ya no llega la paciente con el embarazo, entonces tenemos que indicar inicialmente un seguimiento por alto riesgo obstétrico para seguir el crecimiento fetal estricto, y ese va a ser mensualmente en el tercer trimestre, y adicionalmente va a haber un seguimiento también nutricional, preferiblemente también mensual, hacer toda esta suplencia multivitamínica y de micronutrientes, junto a exámenes paraclínicos que ya se los mostré previamente, y al seguimiento a los cambios de peso. Cabe aclarar que igual no tenemos un consenso para saber antes, paciente con edad fértil, qué procedimiento le voy a recomendar. Ya sabemos que igual ninguno todavía tiene ningún consenso para yo decirle hágase este o hágase el otro. También tener en cuenta durante el embarazo que no vamos a tamizar por prueba de tolerancia a la glucosa, la diabetes gestacional, sino ya les expliqué por cada trimestre cómo se debe hacer. Y tener en cuenta todos los beneficios que acabamos de ver para nuestras pacientes, como disminución de los trastornos hipertensivos del embarazo, de la diabetes gestacional, de los fetos grandes para la gestacional y hasta la hemorragia postparto, y tener en cuenta también que existen riesgos de infecciones respiratorias en esos lactantes, de fetos grandes para la gestacional, fetos grandes para la gestacional, perdón, y desnutrición. Importante continuar el seguimiento
parto, aumentar la lactancia materna y continuar la suplencia nutricional. Muchísimas gracias.